Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 12. Preparaciones. Tsunani, ¿sucede algo?, preguntó Lambo, con un tono de voz algo apagado para él, mientras observaba a su hermano mayor, que miraba en silencio el teléfono que tenía en las manos. Estaba así desde que regresó a su habitación, mucho más tarde que Lambo, quien se quedó para ayudar a Moka y Yukari a ordenar el club de prensa, aunque no por decisión propia. Moka-ne da mucho miedo, pensó para sí mismo, temblando al recordar al amable vampiro que le había dado una sonrisa fría que incluso lo hizo asustar, a pesar de haber crecido dentro de la mafia y ser conocido por ser tonto. Estaba un poco preocupado. Tsuna no reaccionó a su cuarto llamado y eso significaba para el joven sicario que era hora de tomar medidas drásticas. Tsuna. Juega conmigo. Se rió a carcajadas, saltando a la espalda de Tsuna, con la intención de molestarlo, tal como lo hacía cuando era más joven y el joven mafioso estaba demasiado ocupado para jugar con él. Sin siquiera mirar en su dirección, Tsuna extendió la mano y lo agarró antes de que pudiera alcanzarlo, mostrando solo la más mínima lucha al sostenerlo con una mano. Lambo, ¿qué crees que estás haciendo?, preguntó con una voz inquietante mientras finalmente se giraba para mirar a Lambo, quien le dedicó una sonrisa culpable. Estaba sombrío y silencioso, mirando fijamente tu teléfono como un tipo raro. Ante la expresión de enojo del adolescente, Lambo se rió para sí mismo. Pones caras tan estúpidas que no pude evitarlo. Tsuna apartó la mirada de él, sumido en sus pensamientos, antes de lanzarlo con todas sus fuerzas antes de tomar aire y obligarse a calmarse. Observó al niño, que seguía riendo, por un momento antes de esbozar una sonrisa penetrante. Lambo, ¿cuántas armas tienes aquí?, preguntó, lo que provocó que el joven sicario dejara de reír y lo mirara con el ceño fruncido y confundido. Muchas. Tengo granadas, un par de lanzacohetes, quizá incluso una o dos ametralladoras. ¿Por qué?, preguntó, sin entender por qué Tsuna preguntaba eso. A veces usaba el arsenal de Lambo para entrenar a Tsukune o incluso al propio Lambo, pero esas veces eran sobre todo ideas espontáneas. Pero la intensidad del adolescente mayor, una mirada le indicó que era por una razón mucho más seria. Tuve un problema y necesito tu ayuda. ¿Puedo contar contigo? Lambo pareció desconcertado por la pregunta y, por una vez, se tomó el tiempo de considerar seriamente su respuesta antes de asentir con seguridad. En respuesta, Tsuna esbozó una suave sonrisa y le dio una suave palmadita en la cabeza al joven. Luego, se giró hacia el teléfono que tenía en la mano y marcó rápidamente un número. No sonó ni medio minuto antes de que lo contestaran y Tsuna tuvo que apartarlo de su oído con una mueca mientras una voz gritaba desde él. Tsuna. Por fin me llamó mi hermanito. Me preocupé mucho cuando no llamaste, me preocupaba que el paquete no te llegara. Tu hermano mayor estaba listo para cruzar el mar para asegurarse de que estuvieras bien, deberías haber llamado en cuanto recibiste el teléfono. Dino, el jefe de una de las familias mafiosas más grandes, divagaba sin control. ¿También recibiste el reloj? ¿Funciona? ¿Te sientes mejor? ¿Algún efecto negativo? Por favor, intenta comportarte como de tu edad, murmuró para sí mismo con una gota de sudor antes de llevarse el teléfono a la oreja con cautela cuando Dino dejó de respirar y empezó a hablar. Sí, tengo el reloj y parece que me ayuda un poco, así que gracias por eso. Oye, tuve un pequeño problema y necesito tu ayuda, dijo, sin andarse con rodeos. ¿Qué pasó?, preguntó Dino, completamente tranquilo y serio. ¿Debería ir a Japón o enviar a algunos de mis hombres? Tsuna se mordió el labio mientras pensaba en la oferta. Dudaba, una parte se negaba obstinadamente a recibir ayuda, sin querer confiar en nadie más que en sí mismo, mientras que la otra seguía siendo como el chico civil que se vio envuelto en todo este asunto de la mafia y buscaba a otros que le dijeran qué hacer. Pero también era consciente de que la situación era tan delicada que no podía arriesgar la seguridad de sus amigos involucrando demasiado a Dino. No, ahora mismo sería más problemático de lo que vale, respondió al final. Un par de yokai involucrados con la mafia me encontraron y me están chantajeando, pero mi instinto me dice que es más que eso. Amenazan con atacar a mis amigos que conocen a la mafia y se enterarían si tú o tus hombres aparecieran por aquí. Sin mencionar que no sabía si Dino tenía la influencia suficiente para entrar en el recinto escolar, ya que tenía relativamente poco contacto con este mundo.
Necesito tu ayuda para investigar dos cosas. Dicen estar afiliados a la familia Tar. Por favor, averigua todo lo que puedas sobre ellos. ¿Los Tar? Son una familia bastante pequeña, por lo que sé, y llevaban mucho tiempo en silencio, reflexionó Dino en voz alta antes de suspirar. Lo entiendo. Sabes mejor que nadie cuál es la situación, pero no olvides que puedes contar con mi ayuda, solo tienes que preguntar. Voy a investigar a los Tar. ¿Qué otra cosa querías que investigara? Era evidente para todos lo mucho que le disgustaba la idea, pero a pesar de comportarse como un tonto, sabía cuándo actuar como corresponde a un jefe. Tsuna no respondió de inmediato, mirando a un lado, sumido en sus pensamientos. Justo cuando Dino, al otro lado, estaba a punto de preguntarle qué le pasaba, por fin habló. Su voz era grave, llena de un viejo dolor y una resignación que no encajaba en la voz de un adolescente. Por favor, intenten averiguar si hay una recompensa por mí. Probablemente entre personas sin afiliación a ninguna familia para que puedan declararse inocentes. Probablemente los engañaron mucho, pero dudo que queden rastros. Por favor, intenten averiguar el origen de la recompensa. Por tu tono, deduzco que tienes una sólida sospecha, comentó su hermano mayor, probablemente llegando a la misma conclusión. Tiene que ser Bongola, nadie tendría un motivo lo suficientemente fuerte. La única pregunta es quién está detrás exactamente. Pienso en dos personas en particular y no estoy seguro de cuál es la peor, comentó en voz baja, con el ceño fruncido. Dino guardó silencio un momento antes de soltar un suspiro. Tsuna pensó que Dino debía de haber suspirado mucho más desde que lo conocía, pero con la mafia no era una apuesta segura. Lo investigaré, dijo, sonando cansado, algo con lo que Tsuna podía simpatizar. Por favor, mantente a salvo y si necesitas ayuda, llámame, ¿de acuerdo? Sí, lo prometo. Tras terminar la llamada, Tsuna se pasó una mano por el pelo y se recostó en la silla. Parecía cansado, no físicamente, sino más bien mental y emocionalmente. Sinceramente, disfrutaba de ese respiro de paz que había tenido desde que empezó a asistir a la escuela. Tuvieron algunos sustos, pero en general fue agradable, aunque un poco aburrido. Y ahora todo se derrumbaba porque su pasado seguía persiguiéndolo. Peor aún, ni siquiera era él mismo el objetivo, sino sus amigos, y eso era algo que podía permitir. Supongo que algunas cosas no han cambiado. Sigo sin poder negarme a involucrarme. Se rió en voz baja antes de mirar a un lado y ver a un Lambo dormido mientras hablaba con Dino. Con una leve sonrisa, levantó con cuidado al niño, que ya no era tan pequeño, y lo colocó en su futón antes de irse a dormir. Tienes razón, Lambo, no sirve de nada preocuparse ahora. Vamos a dormir un poco, murmuró, casi para sí mismo. Carita horizontal de cansancio. Tsuna-kun, buenos días. Moka lo saludó cuando Tsuna entró a clase, justo 5 minutos antes de que empezara, bastante tarde para él. Tsukune levantó la vista de su escritorio al recibir el saludo y miró con curiosidad a su entrenador. Antes de que pudiera prepararse para el día, Tsuna apareció y le dijo que el entrenamiento se cancelaría ese día, dejándolo sin ninguna explicación. Para mayor preocupación, parecía cansado, como si no hubiera dormido nada, y estaba visiblemente distraído. Incluso ahora seguía siendo evidente. Su cabello, que solía ser un desastre, lucía aún más descuidado, y tenía los hombros visiblemente caídos. Hola, les dijo con la mano antes de que un bostezo lo invadiera. Vaya, estoy muerto. Ojalá Nekonome-sensei me deje dormir durante la clase, murmuró para sí mismo mientras se sentaba en su escritorio y apoyaba la cabeza en él, preparándose para dormir. Moka frunció el ceño ante la respuesta poco entusiasta antes de levantarse y caminar hacia su escritorio. Tsuna solía ser reservado y tendía a ser la voz de la razón en su pequeño grupo, pero este comportamiento era inusual en él. Además, con lo sucedido en los últimos días, era natural preocuparse por él, ¿verdad? Solo quiere saber qué pasó con esa confesión, comentó Ura con una risa divertida desde dentro del sello, lo que le provocó un ligero rubor. Aunque debo decir que es inusual e intrigante, sigue siendo solo un humano. No lo apruebo, así que nada de bromas. Con un rubor furioso, Moka comenzó a sacudir la cabeza de la nada, deseando desesperadamente poder hablarle a su otro yo, sin parecer una rara. Tsukune aún la observaba, quien la miró con una ceja enarcada.
Con una leve sonrisa, se giró hacia Tsuna y le sacudió suavemente el hombro, lo que lo hizo levantar la cabeza y mirarla con expresión perpleja. ¿Estás bien, Tsuna-kun? Tsukune dijo que cancelaste el entrenamiento y que no te veías muy bien, preguntó, su preocupación eclipsando cualquier otro pensamiento, que definitivamente no tenía nada que ver con la carta de amor que Tsuna recibió ayer. No, solo tengo sueño. Tenía algunos recados que hacer, por eso pospuse el entrenamiento de Tsukune. Y con el trabajo en el club de periodismo, pensé que podría darle un respiro, respondió con otro bostezo, y al final, se colocó un brazo bajo la cabeza para mantenerla erguida. Sentado junto a Tsuna, Tsukune no pudo evitar fruncir el ceño. Excusarlo del entrenamiento no era algo que Tsuna hiciera. Incluso cuando estaban hasta el cuello en los exámenes, o cuando literalmente se había curado de una enfermedad mortal, ese capataz del infierno le exigía que saliera y se esforzara por no morir. Algo estaba pasando, no haría esto sin una razón. Y solo podía pensar en una cosa que podría hacerle cambiar de opinión. ¿Qué pasó ayer con esa confesión de amor? ¿Apareció alguien?, preguntó con curiosidad, y se sorprendió un poco al ver a Tsuna tensarse y fruncir el ceño antes de ocultar rápidamente su expresión impasible. Moka, por su parte, lo miró fijamente. Su clase también se quedó en silencio e intentó escuchar el último chisme. Varios chicos ya estaban gritando, por pura bondad, para consolar al desconsolado Moka. El adolescente castaño no tuvo que mirar atrás para sentir la mirada de Mei clavada en su espalda. No, esperé como 20 minutos antes de cansarme y marcharme. Fue una pérdida de tiempo, dijo, con una sonrisa despreocupada para tranquilizarlos. Moka frunció el ceño, encontrando algo extraño en las palabras de Tsuna, pero no pudo reprenderlo cuando Nekonome-sensei entró al aula. Rápidamente se giró y tomó asiento, pensando en el extraño comportamiento de su amiga. Justo cuando Tsuna estaba a punto de quedarse dormido, Nekonome-sensei se dio cuenta, pero sus instintos le gritaron de repente, obligándolo a enderezarse en alerta. Un momento después, se giró hacia un lado y atrapó una bola de papel que le lanzaron directamente a la cabeza. Al mirar hacia donde venía, se encontró con la mirada divertida de Mei, quien le guiñó un ojo antes de darse la vuelta. Bajó la mano y miró a su alrededor, pero por suerte nadie notó la pequeña interacción. Tras asegurarse de que nadie le prestaba atención, examinó la bola de papel y la desdobló. No olvides nuestro trato, decía, recordándole a Tsuna el intercambio que tendría lugar ese mismo día. Frunciendo el ceño, arrugó la carta y la escondió en su bolso, la idea de dormir desapareció de su mente. En ese momento oyó una voz débil, tan suave que apenas la oyó. Le resultaba familiar, pero por más que lo intentaba, no recordaba dónde la había oído antes. Pensé, cualquier cosa, todos. Murmuró la voz, haciéndole mirar a su alrededor frenéticamente, pero no vio a nadie hablar, incluso mientras escuchaba las suaves palabras como si alguien le susurrara. Definitivamente era un hombre, pero parecía joven, quizás un estudiante de secundaria. Parecía angustiado, y Tsuna sintió un eco de dolor en su interior al oírlo. Este tipo de poder, me hace, todos esos confundidos, yo. Pronto las palabras cesaron y Tsuna se encontró respirando y sudando profusamente, sintiéndose como si hubiera corrido una maratón. Esa voz le resultaba tan familiar que casi le dolía, pero nadie le venía a la mente cuando intentaba concentrarse en ella. Era surrealista. ¿Qué está pasando?, pensó desconcertado mientras ignoraba lo que fuera que su maestra estuviera diciendo. Debió de ser algo emocionante para ella, pues movía la cola como un loco, pero Tsuna no pudo concentrarse en ella en absoluto. Carita horizontal de cansancio. ¿Kurumu no quiere almorzar con nosotras?, preguntó Tsukune, frunciendo levemente el ceño cuando Yukari se sentó a la mesa con su bandeja. Normalmente, Yukari y Kurumu venían juntas, ya que estaban en la misma clase, y a pesar de sus constantes discusiones y pequeñas peleas, se llevaban bien. Moka, Tsuna, Lambo y él ya estaban sentados en su mesa habitual y estaban esperando a que llegara el último de su grupo antes de empezar a comer. Se convirtió en una especie de rutina que Tsuna no podía decir que le disgustaba. Dijo que tenía trabajo extra para una de sus clases, así que se saltó el almuerzo para terminarlo, explicó la joven bruja, aunque no pudo ocultar el ceño fruncido. Lo cual es extraño, porque no recuerdo haber oído nada al respecto antes.
mientras Tsukune y Moka intercambiaban una mirada preocupada, alarmados por el comportamiento inusual de la súcubo. Nadie notó la expresión sombría que desapareció un instante después del rostro de la adolescente de cabello castaño. Dudaba que Mei y quien la ayudaba le hubieran hecho algo a Kurumu todavía. Ella era su moneda de cambio, no se atreverían a hacerle nada hasta obtener lo que querían. Era más probable que simplemente no quisiera aparecer porque estaba nerviosa o algo así por lo que debían tener sobre ella. Más le vale que así sea, porque muriendo o no, les demostrará que no es recomendable enojarlo, incluso si eso lo mata. Negó con la cabeza, intentando dejar esos pensamientos para más tarde. Tenía un plan para lidiar con esos aspirantes a mafiosos, y si quería que funcionara, necesitaba mantener la cabeza en el juego. Yo no me preocuparía tanto, dijo, queriendo evadir el tema. En fin, nos veremos con ella después de clases en el club de periodismo, para que puedas preguntarle. ¿Cómo va tu tutoría? Se volvió hacia Yukari, refiriéndose a cómo le pidieron que ayudara a algunos de sus compañeros después de sus exámenes no tan buenos. La joven bruja se alegró visiblemente al empezar a parlotear, contenta de tener a alguien que la escuchara. Moka se unió rápidamente con una leve sonrisa y pronto todos dejaron de hablar de Kurumu, excepto Tsukune, quien bajó la vista hacia su comida con el ceño fruncido. Con la atención de los demás desviada, Tsuna se recostó en su silla, mirando a Moka, más específicamente al sello en su cuello. Los acontecimientos recientes lo obligaban a no prestar atención, pero Moka y los secretos que la rodeaban lo intrigaban y lo alarmaban a la vez. Por un lado, la palabra, sello, le dejó un mal sabor de boca después de que sus llamas fueran selladas de niño, pero por otro lado, también se sentía receloso, preguntándose si habría una razón válida para que los poderes de Moka estuvieran sellados. Hasta ahora, se había mantenido alejado del tema, queriendo respetar la privacidad de Moka, pero su curiosidad y paranoia siempre lo llevaban de vuelta. La pregunta más importante que tenía, al ver que el sello controlaba básicamente si Omote o Ura estaban al mando, era, ¿quién de ellos era el Moka original? ¿El ingenuo y alegre Omote o el algo más maduro y controlado Ura? Si alguno de ellos podía ser considerado el verdadero Moka, ¿en qué se convertía el otro? ¿Un producto del sello? Parecía que estaba demasiado absorto en sus pensamientos y se quedó mirando durante demasiado tiempo al vampiro porque ella se dio cuenta y lo miró con un gran rubor en su rostro. Una mano se extendió y giró un mechón de cabello rosado de manera tímida. ¿Tsuna-kun? ¿Todo bien? Me estás mirando con mucha seriedad, comentó en voz baja. Tsuna vio un suave resplandor proveniente del rosario y el rubor de Moka se intensificó y de repente no pudo mirarlo a los ojos. Apartó la mirada de ella, rascándose la nuca, sintiéndose extrañamente avergonzado de que lo hubieran pillado mirándola. No tuvo que mirar a Yukari ni a Lambo para ver la sonrisa burlona en sus rostros y, en secreto, decidió hacerles la vida imposible si intentaban decir algo. Perdón, me desvié un poco. Me preguntaba por qué no bebías mi sangre desde hacía tiempo, dijo, intentando encontrar una excusa, pero solo se le ocurrió esa floja. Por las risitas de los demás, era tan floja como pensaba. Sorprendentemente, Moka no lo reprendió por ello, sino que esbozó una pequeña sonrisa mientras lo miraba. Recordé que a veces te cansas cuando bebo demasiado, así que pensé que, como todos teníamos que trabajar tanto, no quería ponértelo más difícil. Lo que siguió salió en voz baja mientras su mirada se deslizaba hacia su cuello. Y, bueno, después de terminar el periódico, sería una especie de celebración beber tu deliciosa sangre. Sería mi propio día de agradecimiento, declaró alegremente. Tsuna parpadeó, sintiéndose sorprendido. De igual manera, los demás también se quedaron atónitos ante la abrupta razón del vampiro residente. El silencio se rompió cuando Tsukune se cayó de bruces contra la mesa, cómicamente. Pero bueno, ni siquiera puedo, no es una maldita máquina expendedora, dijo con la sorpresa aún visible en su rostro mientras miraba con lástima al adolescente castaño, quien lo miraba con puro enojo. Tsukune pensó en su interior que se equivocaba al envidiar a Tsuna por ser el blanco del apetito de Moka y decidió ser más comprensivo con su prójimo. Entonces Moka nee y Tsuna ni y finalmente, es demasiado pronto para mi corazón, murmuró Yukari con el rostro rojo, demasiado ido para contribuir a la discusión. Ah, ¿qué pasa? ¿Dije algo malo? Preguntó Moka preocupada, olvidando su vergüenza anterior.
El problema es más bien la forma de expresarse, dijo Tsuna, masajeándose las sienes para intentar alejar el dolor de cabeza que se avecinaba. Eso y que Yukari es terriblemente pervertida para su edad. Antes de que alguien pudiera decir algo, Lambo, que estaba luchando por contener la risa, finalmente perdió la pelea y estalló en carcajadas en una voz alta y aguda que instantáneamente atrajo la atención de todos los que aún estaban en la cafetería y que no estaban escuchando a escondidas su conversación. Ja ja ja. Moka se va a comer a Tsuna. Sándwich de atún. ¡Qué gracioso! Se rió sin control hasta que Tsuna se hartó y lo golpeó en la cabeza. No le causó mucho daño, pero sí la suficiente descarga para que el pequeño asesino dejara de reír. No quiero oír juegos de palabras con malas palabras de un monstruo de brócoli, dijo Tsuna con una sonrisa molesta, recordándole el viejo apodo que le puso a Aten. Baka Tsuna. No soy un monstruo de brócoli, respondió con madurez el niño bovino, lo que provocó que ambos discutieran entre ellos, ignorando a los demás. Siempre es sorprendente cómo pueden pasar de llevarse bien a pelearse, comentó Tsukune con una risita, dirigiéndose principalmente a Moka, ya que Yukari seguía ensimismada. Debe ser genial tener un hermano, dijo con una pequeña sonrisa melancólica. ¿Eres hijo único, Tsukune-kun?, preguntó la vampira, inclinando la cabeza con curiosidad, olvidando rápidamente la razón original por la que ambos comenzaron a discutir. Sí, aunque tengo una prima que era como mi hermana mayor, pero desde que su familia se mudó nos vemos mucho menos, respondió con una risa tímida, pensando en su prima Marimacha. ¿Y tú, Moka-san?, preguntó, curioso, ya que, al igual que Tsuna, no sabía mucho de Moka más allá de las cosas de la escuela. Tengo 2 hermanas mayores y una menor, respondió con una sonrisa. Aunque hace tiempo que no estamos todas juntas, desde que me enviaron a una escuela humana antes de ir a la Academia Yokai. Y aún así, no tuve esa relación tan relajada con mis hermanos como la de Tsuna y Lambo, dijo, mirándolos con cariño. Ahora que lo pienso, Tsuna es aún más reservado con Lambo que la mayoría de su pasado, reflexionó el adolescente de cabello negro con el ceño ligeramente fruncido. Quiero decir, de vez en cuando dejaba salir pequeños detalles de su pasado, pero lo único que sabemos con certeza sobre Lambo es que ve a Tsuna como un hermano y es de Italia. Moka también tenía el ceño ligeramente fruncido en su rostro mientras los observaba, pero sacudió la cabeza ligeramente, levantó una mano para agarrar su rosario y permitió una pequeña sonrisa en su rostro. Tío. Tío. Me rindo. Los gritos de Lambo hicieron que la atención se centrara en el dúo, junto con Yukari, quien pareció despertar en el proceso. Lo que encontraron les hizo sudar a todos. Tsuna sujetaba el brazo de Lambo tras la espalda, doblándolo hasta que el joven gritó con lágrimas en los ojos. Por un momento, todos temieron que le rompiera el brazo a Lambo, pero en cuanto se rindió, Tsuna lo soltó. Lambo lo sujetó con fuerza, pero no parecía estar muy afectado. Al levantar la vista, Tsuna se encontró con las miradas de asombro y se encogió de hombros. ¿Qué? ¿Recuerdan que probablemente es más duro que la mayoría de ustedes? Apenas sintió nada, dijo, señalando a Lambo, quien, en efecto, parecía como si nada hubiera pasado, ocupado con su comida e ignorando a todos a su alrededor. Ven. La relación entre ustedes a veces me confunde muchísimo, admitió Tsukune con una risa tímida. Tsuna se encogió de hombros, diciéndoles en silencio que daba el asunto por cerrado. Bajó la vista hacia su bandeja y se dio cuenta de que había comido con todo el alboroto. Se levantó, con la bandeja en la mano, listo para irse. Tengo algunas cosas que hacer, así que tengo que darme prisa. Los veo en clase. Recibió un coro de asentimientos de los demás, incluso mientras Tsukune y Moka intercambiaban una mirada. Por alguna razón, Tsuna parecía especialmente ocupado hoy, con sus recados por la mañana, e incluso ahora después de comer. Si te sientes débil o algo, dímelo. No voy a morir por la pérdida de un poco de sangre, ¿de acuerdo?, preguntó, mirando a Moka a los ojos para transmitirle lo serio que era. No te preocupes, estoy bien. Aún me queda suficiente y el jugo de tomate me viene muy bien. Aunque no es tan bueno como el tuyo. Lo miró tímidamente, mordiéndose el labio inconscientemente. A su alrededor, varias personas se desmayaron con sangre borboteando por la nariz al ver la foto, e incluso Tsuna tuvo que apartar la mirada un poco. Después de terminar el trabajo, ¿podemos?, preguntó, inusualmente insegura.
Claro, es una cita, dijo con una pequeña risa, dándose la vuelta y alejándose, sin notar el rubor que se apoderó de todo el cuerpo del vampiro, ni a Yukari Itsukune tratando de reanimarla. Carita horizontal de cansancio. Hoy es el día, ¿eh? Qué ganas de ver cómo va todo, dijo Mei, riendo para sí misma mientras se apoyaba en la valla del tejado. Llevaba el uniforme escolar, aunque tenía algunos botones de la camisa desabrochados, dejando ver un escote. ¿Qué ruidos hará cuando lo tenga en mis manos?, se preguntó con altivez. Ella y sus dos aliados se reunieron en el mismo tejado donde habían visto a Tsuna y su grupo hacía unos días, aprovechando la hora del almuerzo para repasar su plan, para que nadie lo arruinara por accidente. El pequeño Shikaku estaba a su lado con un cigarrillo en la boca y frunciéndole el ceño. Eres un psicópata como siempre. ¿Qué quiero saber? ¿Por qué estamos tramando este plan tan complejo? Sería mucho más fácil matarlo y cobrar la recompensa, preguntó mientras encendía el cigarrillo y se giraba hacia el último miembro. El tercero estaba sentado a la sombra, contento con guardar silencio y observar por el momento. ¿Qué, idiota? ¿No te enseñó tu madre a jugar con la comida?, preguntó la niña con una sonrisa feroz que desconcertó un poco incluso a Shikaku, que se alejó un paso de ella. Lo mejor es darles largas, hacerles creer que hay una posibilidad de victoria. Luego viene la parte divertida. Estás equivocado, no es por eso que estamos haciendo esto, dijo su miembro silencioso en voz baja mientras se levantaba y se acercaba a ellos. Era un hombre enorme, de pelo corto y castaño. Era el doble de ancho que cualquier persona normal y tan alto que probablemente tenía que agachar la cabeza para usar cualquier puerta de tamaño normal. Debajo de su uniforme escolar, era musculoso, como se notaba en lo mucho que le costaba contenerlo. Tenía una gran cicatriz sobre el ojo derecho que parecía más una grieta en la piedra que una cicatriz en la carne. Tenía el ceño ligeramente fruncido y parecía muy intimidante. Shikaku, quien abrió la boca para replicar, se retractó de inmediato, evitando mirarlo a los ojos, mostrando la poderosa dinámica entre ellos. Mei, por otro lado, solo le dedicó una sonrisa inocente, sin inmutarse en absoluto por la dura mirada que le dirigió. Entonces, ¿por qué hacemos esto, Saru?, preguntó, poniéndose un dedo en el labio e inclinando la cabeza. El gigante Saru no se conmovió en absoluto con su adorable pose. Sabada Tsunayoshi no es un oponente que podamos subestimar. A pesar de su apariencia, fue entrenado por el arcobaleno renacido y es un luchador competente, comenzó a explicar Saru, con una voz áspera como si una roca chocara contra otra. La clave de nuestra victoria es mantenerlo desequilibrado, sin darle la oportunidad de tomar la delantera. Entonces deberíamos haberlo atacado ayer, dijo Shikaku, recuperando un poco su arrogancia. Según Mei, sus respuestas fueron tan lentas que no tendría ninguna oportunidad si todos atacábamos. Pero ahora tenía tiempo para prepararse, para saber que alguien lo perseguía, así que ¿qué sentido tenía? Saru no parecía enojado por el constante interrogatorio, en realidad, no mostró ninguna emoción. Solo miró en silencio al adolescente más pequeño, quien una vez más perdió el control y apartó la mirada antes de volver a hablar. Ahora mismo, cree que solo queremos extorsionarlo, no matarlo. Eso hace que sea menos probable que pueda oponer resistencia, sobre todo si tú y ese pervertido hacen su parte y mantienen a su amigo como rehén, le dijo a Shikaku, quien solo gruñó en voz baja. Además del prestigio y la riqueza que nos traerá su recompensa, tenemos la oportunidad de obtener el preciado secreto de los Bongola, las balas de la última voluntad, y con eso, tendremos acceso a la tecnología de la llama de la última voluntad. ¿Qué tienen de importante las balas de última voluntad? ¿Acaso nuestros poderes como Yokai no nos ponen ya por encima de los humanos?, le preguntó Mei, sin condensación, pero con mucha curiosidad. Quienes usan las llamas de la última voluntad a veces podrían igualar o incluso derrotar a los Yokai. Ahora imagina ese poder en nuestras manos. Ambos adolescentes comenzaron a sonreír con sorna ante sus palabras, pensando en lo poderosos que podrían llegar a ser. Últimamente, ha surgido mucha tecnología nueva que fortalece este poder sin explotar, pero está incompleta, aún no es apta para la batalla. En los últimos años, todos en la mafia se apresuraron a perfeccionar esta tecnología de llamas, y con las balas de la última voluntad en nuestras manos, usando a la familia Tar, finalmente pudimos alcanzar nuestro lugar. Entonces, ¿por qué trabajamos con esos humanos?, retó Shikaku a Saru, a pesar de que el ceño fruncido del hombre mayor indicaba que estaba perdiendo la paciencia con el chico insolente.
¿No tendría más sentido actuar por nuestra cuenta después de recibir esas balas del antiguo 10? Con nuestro propio poder y con ese espeluznante poder de las llamas, seríamos imparables. Dejó de hablar cuando una mano pesada le rodeó el cuello, sin apretarlo, pero recordándole lo impotente que era comparado con el otro hombre. Saru lo fulminó con la mirada. El simple peso de su mano, sin proponérselo, casi hizo que Shikaku cayera de rodillas al levantar la vista con miedo. Eso es porque solo eres un ingenuo soldado que no tiene ni idea de cómo funciona el mundo, dijo Saru en voz baja, mientras Mei, a su lado, también escuchaba mientras tarareaba alegremente. Tanto en nuestro mundo como en la mafia, 3 cosas pueden llevarte a cualquier parte: poder, riqueza y tradición. Si logramos matar al antiguo heredero Bongola y además conseguimos esas balas, nuestra posición dentro de los Tar aumentará. Con la llama de la última voluntad, tendremos poder, riqueza gracias a la recompensa y a las balas, y aunque los Tar son una familia pequeña, tienen suficiente historia como para que, usándola, controlando desde las sombras, no parezcamos unos advenedizos y las familias más antiguas sean más cautelosas a la hora de actuar contra nosotros. Y mientras no piensen en cooperar entre sí y nos atengamos a las leyes de esos bendice, nadie se opondrá. ¿Entendido?, preguntó mientras soltaba lentamente a Shikaku, quien cayó de rodillas después de eso, respirando con dificultad. Entiendo, jadeó. Saru asintió con satisfacción y se alejó. Un momento después Mei estaba frente a él, inclinándose hacia su rostro con una sonrisa diabólica. Es un plan bastante audaz. ¿Pero no sabías que la familia Tal me encontró y me crió? ¿Qué hago con esta información? ¿Debería ir a informarle al jefe?, preguntó, riendo para sí misma. En lugar de ponerse nervioso, el gran adolescente simplemente la observó con calma sin hacer ningún movimiento, ni siquiera hablar. Es broma. Mei rió mientras se alejaba y comenzaba a caminar. No les debo lealtad, ni a ellos ni a ti. Me dan igual tus planes ni tus métodos. Lo único que me importa es que me diviertas. Y si demuestras que eres aburrido, te mataré, les dijo amablemente antes de dejarlos en el tejado. Esa tía está loca, ¿por qué insistes tanto en tenerla con nosotros?, preguntó Shikaku, frotándose el cuello al levantarse, aunque le temblaban las piernas. Porque es fuerte. Y si mis observaciones son erróneas y Sabada Tsunayoshi es tan poderosa como dicen, necesitaremos su ayuda, respondió Saru con calma, aunque fruncía el ceño. Carita horizontal de cansancio. Fue divertido. Aiji rió mientras se secaba el sudor de la frente. Frente a él, 3 miembros de su club estaban en el suelo, apenas reconocibles por los moretones que cubrían sus cuerpos, solo capaces de emitir gemidos lastimeros como respuesta. Un buen y lento entrenamiento es perfecto después de comer para mantener el cuerpo en forma. No obtuvo respuesta de los miembros de su club, quienes luchaban por ponerse de pie, pero solo podían gatear. Estaba en el dojo del club, disfrutando de un agradable entrenamiento después del almuerzo, como siempre. Nunca cambias, ¿verdad? Un musculoso hasta el final, dijo una voz familiar desde la entrada, haciendo que Aiji se girara hacia ella. De pie en la entrada, apoyado perezosamente en la puerta, estaba Jin, sonriéndole con sorna al capitán del club de karate. A primera vista, no pasaba nada, Jin seguía siendo el mismo de siempre, pero Aiji conocía a su amigo desde hacía tiempo como para darse cuenta al instante de que algo andaba mal. Estaba tenso y había una dureza en su mirada que no veía desde hacía mucho tiempo. Desde los problemas que tuvo el club de prensa el año pasado. Hola Jin, qué gusto encontrarte aquí. ¿Viniste a entrenar?, preguntó, acercándose al hombre lobo. A pesar de sus palabras, tenía el rostro serio. Jin negó con la cabeza al entrar, deteniéndose frente a Aiji. No soy tan tonto como para querer entrenar contigo, lo sabes. Encontré algo interesante y pensé en compartirlo contigo. Jin dejó de sonreír al mirarlo a los ojos, demostrando su seriedad. Eso sí que es un cambio. ¿Por qué Mad Dog Genia se puso tan nervioso como para pedirme ayuda?, preguntó en voz baja. Aunque confiaba en los miembros de su club, por la expresión de Jin parecía lo suficientemente serio como para no querer involucrarlos. Algunos punks creen que pueden meterse con los miembros de mi club y pensé en mostrarles lo mala que fue esa idea. ¿Qué te parecería ayudar a un amigo en común? Aiji dio una sonrisa salvaje porque ya sabía de quién estaba hablando.
Sabía que sería interesante pasar el rato con ese tipo, dijo, golpeándose la palma de la mano con el puño derecho. Cuenten conmigo.